Buenos días, somos el grupo de estudiantes de economía del trimestre agosto-octubre, cursando la materia de ética y responsabilidad social en los negocios. El día de hoy estamos entrevistando al señor Henry Lizardo, doctor en economía, vicepresidente del Banco ADEMI, y estaremos abordando el punto de la ética en los negocios, específicamente desde el punto de vista de un economista. Entonces, don Henry, si nos pudiera hablar un poco sobre su formación académica. Plata vieja como yo, ingeniero de sistemas, economista, maestría en economía, doctorado en economía, psicólogo en parte y 30 años de experiencia en el área de TI. Impartimos docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Ucamaima, en la Católica. En esta etapa solo estoy en la UAS y la mayor experiencia es compartir así con gente como ustedes, que le hemos impartido docencia por 30 años, así que para mí es un placer. Don Henry, nos hacemos la pregunta antes de continuar con el guión. ¿Qué lo lleva usted como ingeniero en sistemas a estudiar economía a nivel de posgrado? Bueno, no fue en posgrado, primero fue un grado en paralelo con la carrera de ingeniería y luego hice una maestría en economía y finalmente un doctorado en economía. En la vida de la persona las cosas no se programan, las cosas suceden. Lo que hay que ser libre, dejar que las cosas lleguen. No, fabricar el futuro es un desacierto. Lo que tenemos que estar dispuestos. Después que estudié ingeniería y me involucré en la banca por más de 35 años, entonces encontré que no se podía hacer buenos análisis de cómo solucionar los problemas de la banca si no sabíamos de banca. O sea, no se trata de hacer una pieza de software que me responda a mí como ingeniero, que le responda al core de negocio como negocio. De manera que nosotros tenemos una orientación de que cierto, tú puedes construir una pieza de software para solucionar un problema de un banco, pero si no sabes lo que es un banco, tú no sabes lo que está haciendo. Es algo así como que te falta el alma y nada más tiene cerebro. Entonces yo no entiendo cómo un profesional anda con cerebro y no tiene alma. Hay que entender cómo se montan las cosas para poderlo interpretar. Y finalmente eso me llevó a hacer más preparación, un doctorado, porque el doctorado mío es en el impacto de la dolarización de la economía dominicana. Esa tesis se presentó en Europa, en la frontera entre Francia y España. Y hace 4 años que me comunicaron que esa tesis había sido plagiada y convertida en un documento industrial en Europa, por las características de la tesis. Porque en los países como nuestro la tasa de cambio tiene un peso específico sobre la economía. Básicamente esas son las cosas que han sucedido. Doctor Lizardo, una pregunta. ¿Qué tiempo lleva usted en el sector financiero? Exactamente 35 años. Nosotros comenzamos en un banco que ya desapareció, que se llamó Banco Santo Domingo. Es el primer banco que tuvo situaciones de estabilidad en el país. Y de ese extremo a este extremo hemos pasado por 20 instituciones como asesor, como responsable, depende de qué lado estemos. La mesa tiene 2 lados, o estamos dentro o estamos fuera, pero lo más importante es estar. Doctor Lizardo, ¿cómo cree usted que se podría aplicar la ética en cuanto a la economía, los negocios y los demás estudios que usted ha cursado? La docencia. La ética es un tema complejo en una economía o en una sociedad atomizada. Digamos, si tú lo planteas incluso desde el punto de vista de la educación, en el mismo plano de educación, en el mundo que ustedes viven hoy, ahí hay desafíos éticos. Tienen que ver
con la calidad en cómo se imparte la docencia, el contenido de la docencia y el interés que pueda tener el profesor de que formalmente ustedes adquieran conocimiento. O sea, ahí comienza el tema. Es muy conocido y es un tema mundial hoy el asunto del acoso, para ponerle un solo ejemplo. Y ustedes que son bebas, como niñas, saben que ese es un tema con el que ustedes desafían todos los días, porque siempre puede aparecer alguien que quiera hacer propuestas y ustedes tienen que estar preparados. Ahora, el tema de la ética funciona si el profesor, por ejemplo, en este caso, entiende e interpreta su papel, su rol, e intenta no usar como un instrumento de poder para abordarla a ustedes como personas. Entonces, ahí comienza el tema ético. En el tema de los negocios, el tema ético es más complejo. Ustedes son testigos, son jovencitos, pero saben, nosotros hemos tenido como constante la pérdida de 2 bancos en el país en periodo de 2 años. Cada 2 años aparece una situación. Les mencioné, por ejemplo, el Banco de Santo Domingo, que es un banco de los años 80. Es uno de los primeros bancos que quebró en el país y quebró por iliquidez. Hay un tema ético, por supuesto, porque en esa época no estaba la ley 18302. Pues la ley 18302 el año 2003 y ese banco de los 80. Pero era la época en que los depósitos del público eran tomados para la gente comprar yates, hacer casas con piscina, comprar automóviles, y ese es el primer choque ético de la banca y de un negocio como la banca. Es tomar los recursos del público y usarlo en beneficio personal, sin tomar en cuenta que ese dinero es ajeno. Y en el caso de la banca, hay una ecuación simple que se llama la intermediación. El público deposita recursos, nosotros le pagamos intereses por esos recursos. Esos recursos son pasivos, lo llevamos al público, al llevarlo al público se convierte en activo. La diferencia entre la tasa activa y pasiva es la rentabilidad. Si en lugar de tú hacer intermediación usa como recursos propios personales los depósitos del público, literalmente está estafando. Y ese es el primer problema ético. El problema ético es separar la función. Tu función es intermediar, tu función no es apropiarte del bien privado, porque eso le ha creado a este país daños irreparables. Digamos que te hablo del Banco Santo Domingo, que es de 1980, pero sabrán ustedes que aquí hay 3 instituciones como es Baninter, Banco Mercantil y Bancrédito, que quebraron juntos, y eso le provocó al país una tronera fiscal o financiera de 85.000 millones de pesos que el país todavía no ha podido resolver. Y todo eso porque los banqueros se concentraron más en actividades extrabancarias, actividades que son del negocio, y se dedicaron a actividades secundarias que no tienen nada que ver con el negocio. Por ejemplo, un banco no tiene por qué tener emisora, porque esa no es su rama. Un banco no tiene que tener canales de televisión, esa no es su actividad. Un banco no tiene que tener periódicos, eso no es una empresa de información, es una empresa de intermediación financiera. Entonces, el principal tema ético es que las instituciones queden dentro del marco de las funciones para las que están definidas, no solamente como lo dice la ley de impuestos internos, sino como lo dice la propia misión del negocio. Si definimos una misión al negocio, tiene que estar dentro del marco de esa misión la actividad que desarrolla. Por cuanto salirse de eso es romper el marco de referencia de su accionar como economía, como ente que tiene impacto en la sociedad. Dado todo lo anterior que nos acaba de decir, vemos que constantemente en la economía y en los negocios las personas se ven como enfrentadas o encaran mejor problemas éticos diarios. ¿Cuál cree usted que serían los principales que están afectando hoy día la economía del país?
La banca es una fuente permanente de daño en la economía familiar y en la industrial. Ustedes conocen un banco, ustedes son jovencitos, pero conocen un banco reciente que es el Banco Peravia. Ese banco deja una pérdida de 1.000 millones. Eso afectó a muchos ciudadanos y afectó a muchos negocios pequeños. Si ustedes leen la ley 183.02, precisamente, el respaldo que establece la ley al depositante apenas es de 150.000 pesos. Si tú repartieras en pequeñas porciones, el apoyo que tú le das al depositante es mínimo. En ese sentido, el principal problema ético es la falta de responsabilidad industrial. El tema de la responsabilidad industrial es un tema ético. Nosotros no podemos tomar dinero del público y tomárnoslo como propio. Y sobre todo actuar de forma irresponsable. Te voy a poner un ejemplo. Banco Peravia tiene un helicóptero. Un banco de 2 sucursales no tiene ni en sueño cómo mantener un helicóptero. ¿Para qué tuviera un helicóptero? Tú tienes 1.000 sucursales. O tú tienes un territorio que entre una ciudad y otra tiene 1.000 kilómetros. Aquí la ciudad más lejana tiene 250 kilómetros. Esto es un país pequeño. ¿Y por qué un helicóptero? Cuando la gente que tiene actividad económica, sea financiera o no, tralimita sus funciones y adquieres activos que están por encima del control de la actividad, ese es el primer indicio de que hay un fallo. Si tú tienes una persona que tiene villas, por ejemplo, es un banquero, pero tiene villas que valen decenas de millones de dólares, no refleja qué actividad tiene. Por ejemplo, aquí hay una institución posterior a Banco Peravia que es Oriental, la Oriental, que es una corporación de crédito que tiene pérdida por más de 800 millones. Eso es reciente, es el último caso. Esas personas originalmente eran remesadores de Nueva York, básicamente del Bronx, y se convirtieron finalmente, para darle control y someterlo a la regulación, se convirtieron en corporación de crédito. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Tomaron recursos del público en dólares y lo depositaron en ese banco en pesos, porque no es un banco multimoneda, es un banco que solo puede operar en pesos. Cuando ellos tuvieron dificultades, la superintendencia lo que hizo fue que lo liquidó, pero con posterioridad se hizo una investigación y salió a la luz pública que decenas de miles de depositantes en Nueva York habían depositado en dólares en un banco que no tenía aval legal para hacer multimoneda. Todo ese dinero se perdió. Y entonces, aún habiéndolo liquidado, se sometió a una persecución legal y están siendo procesados. Pero ahí tenemos 800 millones debajo. Entonces, cuando tú buscas un banco de retail, de ciudadanos nuestros que están en otros países haciendo las actividades básicas para mantener su familia, y eso lo saben ustedes porque viajan a Nueva York o han viajado, la gente lo que hace son actividades básicas. Eso daña la economía de forma severa porque son remesadores. Y en el caso de este país, nosotros recibimos remesas por 3.700 millones de dólares al año. Eso casi compite con las exportaciones. Entonces, la remesa es un brazo en la economía dominicana y esos recursos se usan para ayudar a la familia, para pagar estudios, para pagar renta, para pagar casa y para comer. Si tú quiebras esa fuente, le está lesionando de forma importante a la sociedad. Y eso es un acto no solamente antiético, es casi un crimen de lesa humanidad. En eso se necesita más control. Doctor Lizardo, en su experiencia, ¿usted ha tenido como encuentro directo con alguna cuestión ética? Por
¿Algún conflicto? Por supuesto. No yo, pero sí a donde he podido estar. Se generan conflictos éticos. Te voy a poner un caso. Yo fui director de tecnología de la DGII. ¿Okay? Son instituciones que el conflicto ético está constantemente vivo. Cuando nosotros llegamos a la DGI nos encontramos con 500,000 de vehículos que el vehículo físicamente no existía porque se había destruido por uso. Eran situaciones de vehículos que estaban destruidos en patios o chatarra. Pero en un país donde se cometen crímenes de robo, si tú te encuentras con una matrícula virgen disponible, entonces bautiza tu carro cuando comete el delito. Para nosotros enfrentarnos a una situación de ese tipo, el recurso fue eliminar toda esa matrícula. Y eso trajo como consecuencia que se evitaba ese mercado, porque eso era un mercado. El mercado de delito aquí es una materia viva. Si tú destruyes el camino, detiene un poco el delito. Pero yo recuerdo que en esa época fue el jefe de la policía a visitarme para preguntarme qué había pasado. Es un tema ético, pero que tiene una envergadura complicada, porque en una sociedad tú no puedes pararte como un hombre solitario a una lucha antiética solo. Eso puede convertirse en una tragedia. Y ese es un ejemplo de cómo tú te enfrentas a algunos eventos que tienen que ver con la ética. Pero si tú eres un profesional ético, tú lo que haces es adelantarte al evento. Y si te adelantas al evento, lo que te va a pasar es que el evento no va a pasar. Lo que no puedes estar en él. Tú no puedes decir, yo voy a desafiar que el evento se presente para enfrentarme. No, yo me voy a adelantar al evento y entonces lo evito. Basándose en su conocimiento de economía y banca, ¿cómo se encuentra el sector financiero dominicano en cuestiones de ética, a su parecer? El tema ético es complejo. Ahí tiene muchas vertientes. Tiene muchas vertientes porque es donde está la mercancía que se usa para vender mercancía. El dinero por sí, lo saben ustedes porque estudian economía, es una mercancía. Y como mercancía lo que hace es que represente el valor del resto de la mercancía. De manera que no compramos ñame con carro, compramos ñame con dinero y carro con dinero. Si tú tienes una actividad donde el dinero es la base el símbolo del intercambio del valor, el dinero es el símbolo del intercambio del valor de las cosas, entonces hay una amenaza constante donde la gente está desafiada. En un país como este, o en cualquier país del mundo, ¿qué es lo que tenemos? Se encuentra Odebrecht, que no es por caramelo, es por dinero. Nosotros tenemos situaciones cotidianas que tienen que ver con que una persona coge sobrante y se lo pone en su cartera. De manera que reforzar el tema de la adhesión al valor moral es tan complejo como que un sacerdote viola niños, tan complejo como que nosotros cada 5 minutos tenemos cáncer vaginal en Europa. Cada cuántos minutos tenemos aquí una amenaza de violación a los procedimientos y a la integridad todos los días. Pero ¿cuántas veces todos los días? Menos de 5 minutos. El costo más alto que tenemos en la actividad financiera o comercial es el riesgo. La única forma de tú mitigar ese riesgo es estableciendo control. Y el control es permanente. De manera que tú tienes recursos de control que tú lo ejecutas segundo a segundo. Y cuando la gente se siente vigilada, entonces retrocede. Pero
está en la genética del hombre, violarlo todo. Ustedes son jóvenes y ustedes permanentemente están amenazados por ustedes mismos. Y se paran en el espejo y se detienen. Y vuelve y pasa y se detiene. Porque hay una muralla de contención. Si la muralla de contención no tuviera, incluyendo a papi y a mami en la universidad y hasta los fraudes en los exámenes, se hicieran. Porque ojalá ustedes cuando no pueden contestar una pregunta en el examen, que a alguien le pasara un chivo, ojalá ustedes, y lo ejecutaran. El asunto es si desde el punto de vista ético nosotros estamos dispuestos a sacrificar el 90 por un 80. ¿Y qué es lo que yo soy? El 80. ¿Y qué es lo que no soy? El 90. ¿Por qué entonces vendemos exactamente lo que no somos? ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad? Todo andando, estamos aquí exhibiendo muchísimas cosas que no nos corresponden. Y cuando la perdemos, creemos que la hemos perdido, pero no perdimos nada, es que no nos corresponde. No podemos tener en la mano lo que somos incapaces de sostener. Así de simple. Don Henry, queríamos saber también, dentro del estudio de la ética, también se contempla lo que son las negligencias a nivel profesional. Es un tema que venimos tratando recientemente en clase. Y sabemos que uno se encuentra como profesional, bueno, hablo porque me imagino es así, con muchos dilemas éticos, pero a nivel de negligencia profesional, ¿cuáles ejemplos usted nos puede dar que ha presenciado? Por ejemplo, yo fui director de tecnología de la Junta Central Electoral. Los dispositivos de seguridad, cuando tú los descuidas, no tenemos exactamente la medida de el impacto. A veces son actos preconstruidos o deliberados. Por ejemplo, en la Junta Central Electoral, ¿qué cosas en la época que yo estuve allí eran críticos? Era crítico las máquinas que hacían la cédula. Y era crítico el material con que se hacía la cédula. Si tú tienes la dirección, la responsabilidad de un departamento que controla el material con que se hace la cédula, y resulta que un subalterno tuyo toma ese material y tiene la capacidad de sacar un equipamiento de ese tipo, esa negligencia, esa falta de control sobre el supervisado, trae como consecuencia lo que nosotros conocemos en este tipo de situaciones, suplantación de ciudadanos, o la creación de un documento de identidad repetido, porque ciertamente si tú emites una cédula nueva a un individuo que ya tiene una cédula, está repitiendo al ciudadano. Pero él lo que está haciendo es repitiéndose como ciudadano y teniendo una doble identidad. Desde ese punto de vista, la negligencia es un recurso, es una debilidad de administración que trae como consecuencia que el supervisado aproveche o la gente aproveche para hacer economía de segundo piso, sustrayendo cosas que son críticas pero que son de alto valor. Nosotros hicimos en Santiago un allanamiento en una vivienda porque nosotros nos dimos cuenta que se había perdido una máquina de hacer cédula y todo el material de hacer cédula. Eso en los años 2000. Y entramos con la fiscalía y la policía de esa época en un apartamento. Bueno, en ese apartamento se hacían acta de nacimiento, acta de matrimonio, con documentos oficiales. Se emitían cédulas, visa, pasaporte oficiales. Se le daba nacimiento a una persona. Esa matriz, ese mapa de accionar sobre documentos oficiales que dañan sensiblemente a cualquier ciudadano es una demostración de negligencia de control de calidad, de control de seguridad, y la responsabilidad no está en el que tome la acción, está en el que debe supervisar el proceso. No puede salir de una institución una máquina y nadie entender que esa máquina salió. No puede salir
de un lugar, un material que sirve precisamente para identificar personas, que tiene impacto. Imagínate tú que una persona te suplanta tu acta de nacimiento y todo aquello. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que alguien puede adquirir bien en tu nombre. Nosotros conocemos un caso. Eso es falta de control. Negligencia lleva a la falta de control. La falta de control lleva al delito, que es antiético. Nosotros conocemos el caso de una persona casada con su cédula real, y un segundo matrimonio casada con la cédula de otra persona. De manera que la persona estaba casada 2 veces. Es poligamia, pero poligamia moral, porque desde un punto de vista jurídico él es 2 personas, de manera que él tiene 2 nombres y 2 familias y 2 matrimonios. Wow. Y eso es un caso real en República Dominicana. Cuando un evento así se da, es una persona doblada, y eso es una negligencia del sistema de seguridad, del sistema jurídico y de las instituciones que deben administrar esos recursos. Ciertamente, eso es un punto, ahora que usted lo trae a mención, porque a mi parecer todos nos hemos visto con la situación de que tenemos un amigo que tiene, como le dicen hoy en día, un fake ID, que compró una cédula con tal de poder disfrutar del mundo nocturno a temprana edad. Y son cosas que todavía se ven, o sea, que uno palpa, muchachos de 16 años que tienen una cédula de adulto. Y uno dice, como realmente hay dificultades en ese sentido de controlar. Nosotros participamos en la implementación de la seguridad social, lo que ustedes conocen como la TSS. Una de las cosas que sometimos a la TSS, se aprobó y se desarrolló y está operando, es crear la cédula cuando el niño nace, y ya te evita ese problema. Cierto. O sea, y eso es lo que pasa ahora, el niño nace con cédula, de manera que el documento nace de siempre. Uno de los proyectos que el país debía llevar a cabo es la identidad única, y se acaba el tema. Nosotros que estamos llenos de identidad, un número de pasaporte, un número de cédula, un número de tarjeta de crédito, un número de matrícula, yo no sé de cuántas universidades, un número de placa, un número de todo tipo de cosas. Si nosotros adoptáramos el número único de identidad, la placa es mi cédula, el celular es mi cédula, el pasaporte es mi cédula, la matrícula es mi cédula, y ya. De manera que esa unicidad limita el ejercicio de la negligencia, el impacto que eso tiene. Sí. Por ejemplo, cuando estuve en la Junta, mi primera hija iba a Intel, pero no tenía edad para licencia. De manera que yo tenía que sacarle una cédula de menor para poder tener una licencia de conducir de menor, en la que nosotros como padres asumíamos la responsabilidad. Yo estaba en la Junta, pero cuando fui a sacarle la cédula a mi hija, su acta de nacimiento había sido suplantada. Eso es un acto de negligencia, porque ya alguien había tomado el acta de nacimiento de mi hija y estaba operando con el apellido y el nombre de mi hija, con documento de identidad de mi hija, y no había cumplido la mayoría. En ese momento lo que nosotros hicimos fue destruir toda esa identidad, toda esa suplantación, y darle nacimiento legal a la hija mía. De manera que nosotros tenemos 2 momentos de nacimiento. Wow. Cuando nacemos en una clínica y nos dan un acta de nacimiento, y cuando jurídicamente nos convertimos en adultos, cuando nacen los documentos que tienen la capacidad de operar legalmente. Te puede casar, puede comprar bienes y servicios, puede crear una empresa, puede transar oficialmente. Y obviamente eres sujeto de ser sometido a la justicia. Sí. De manera que cuando nos hacemos adultos viene todo. Viene la independencia
y viene la consecuencia de ser independiente, porque la vida, todo viene en pareja. Doctor Lizardo, si bien sabemos que en el sector financiero, al igual que en los otros sectores, nos encontramos con casos de negligencia profesional y mala práctica, también sabemos que hay personas que optan por la buena práctica profesional. ¿Podría brindarnos algunos ejemplos al respecto? ¿Sobre buena práctica profesional? Bueno, el país vive en esos grises, de blancos y negros, y se forma el gris. Hay muchos ejemplos de buena práctica. El mismo Banco Ademia es un banco que muestra buena práctica. Por ejemplo, nosotros en esta actividad estamos dedicados a los sectores pobres del país. Le damos crédito a los sectores más deprimidos de la economía. De manera que la misión social de este banco es incorporar a la economía a los sectores que no tienen posibilidades, es incorporando gente a la economía. Para tú incorporar gente a la economía, tiene que garantizarle que los acuerdos estén adornados de cierto grado de justicia. Si tú vas a un banco tradicional, la tasa de los préstamos es distinta a la tasa de Banco Ademia. Si tú te concentraras en el tema estrictamente comercial y quisieras tener ingresos por encima de lo que es posible recuperar cuando le ponen el crédito en la mano a un microempresario, tú lo que estás haciendo es quebrándolo. Entonces no lo está incorporando. Ese es un tema netamente ético y es un tema netamente de solidaridad social. De manera que en este banco hay un equilibrio entre la solidaridad social y el negocio. Es como si tú dijeras, yo quiero ganarme unos pesos, pero no puedo quebrar al que me hace ganar los pesos. Para eso hay que hacer equilibrio. Qué bueno es ver cómo hay entidades financieras que no solo se enfocan en el crecimiento económico, sino también en el desarrollo de la población. Claro. Debido a su vasta trayectoria profesional y nosotros que estamos en proceso de formación en el ámbito de la carrera de economía, ¿podría brindarnos algunos consejos sobre lo que es la ética o alguna práctica que debemos tomar en cuenta en esta formación? La economía es extremadamente compleja. Por ejemplo, ustedes tienen por muchos años oyendo crecimiento. Y siempre hablamos entre 5, 6, 7. Lo más alto de la región. Y se habla de estabilidad. Hay variables que no se mencionan en público, pero ustedes son estudiantes. Digamos, ¿cuál es la base de sustentación del crecimiento? ¿Y cuáles son las demás variables que juegan la canasta de una economía? El tema ético ahí se hace complejo, porque ciertamente tú dices, crece la construcción, y tú vas a Piantini y no cabe una cosa más. Y si vas a la Nacaona no hay más nada. O sea, es como si tú hicieras una ciudad de 2 pisos. Va a tener que crear otro cielo encima de lo que ya existe. Ahora, nosotros le hemos transferido a la sociedad fallas éticas que no son sostenibles. Nosotros literalmente producimos ñame, pero importamos carros. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y cuántos ñame vamos a exportar para comprar todos estos carros? Eso significa que tenemos una cierta responsabilidad social respecto a qué es lo que eso significa. Y lo que eso significa es que la balanza de pago es negativa, porque importamos más que lo que exportamos. Pero eso es el reflejo de lo siguiente: genera valor la economía dominicana como para poder ser competitivo con otro país. Generamos nosotros
productos y bienes que son competitivos en términos del valor. Deben ustedes saber que lo que hace una economía es la capacidad de generar valor que tienen los componentes de esa sociedad. Y eso es lo que se llama formalmente riqueza. Hay mucha gente que piensa que la riqueza es la acumulación de bienes materiales. Formalmente, en este nivel de sociedad en que vivimos hoy, la riqueza es la cantidad de conocimiento que tenemos disponible y que ese conocimiento sea capaz de generar valor. Y cuando llevamos el valor al mercado, lo podemos intercambiar. Ese es un problema que tenemos en esta sociedad que hace frontera con el tema ético. Porque queremos tener consumo de mucho valor, pero nosotros no estamos produciendo el suficiente valor para hacerle contrapeso en términos sociales. En ese sentido, el costo de esa mentalidad no es la balanza de pago, es el deterioro de la moneda. Entonces, cuando tú deterioras la moneda al nivel que va la nuestra, ¿podemos decir que formalmente se expresa en la tasa de cambio el nivel de deterioro de la economía? No. Donde formalmente se expresa el deterioro de la economía es en la balanza de pago. Porque nosotros adquirimos deudas en moneda dura para alimentar el sistema de intercambio, en este caso la tasa de cambio, y la hacemos robusta en base a deuda. Esa es la realidad de esta economía. Si nosotros mantenemos ese ritmo, si ustedes grafican la tasa de cambio y buscan en el Banco Central contra la balanza de pago, contra la deuda externa, se van a dar cuenta que son la misma gráfica. Las dos tienen una pendiente positiva mínimo de 1.0. Significa que tienen el mismo comportamiento. Deuda externa, balanza de pago y tasa de cambio. En la misma curva. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos adquirido hábitos que son antiéticos en términos de estructura de gobierno. Te puedo decir lo siguiente. Hace 20 años el país tenía una infraestructura productiva de capital local. Te puedo mencionar el caso de el León Jiménez, Los Bermúdez, Brugal, Barceló. Ese conjunto de empresas, Cemento, ese conjunto de empresas era capital local. Por tanto, pago los salarios y el capital se queda dentro del país. Todas esas empresas son capital extranjero y yo tengo que repatriar el capital. Eso golpea la tasa de cambio. Pero también nosotros hemos cambiado los hábitos. Antes comíamos yuca, batata y ñame. Ahora nosotros comemos McDonald's. Si vemos toda la infraestructura de servicio que tenemos, no solamente viene Starbucks a establecerse ya en República Dominicana, sino que tenemos todas las franquicias mundiales metidas aquí vendiendo comida. Pero esa repatriación de capitales también. ¿Y qué significa eso? Que también golpea la tasa de cambio. Si tú te pones a pensar en Viva y en Claro, son empresas internacionales que venden servicios de comunicaciones, que es el sector que más crece en la economía. Pero hay que repatriar esos capitales. Eso también golpea la tasa de cambio. Entonces el tema ético es político. Había que buscar la manera de que las empresas estratégicas tuvieran componentes de capital nacional para hacerle contención a ese deterioro. Porque nosotros no tenemos un producto bandera más significativo para competir que la remesa y el turismo. Entonces tenemos dos sectores fuertes, remesa y turismo, pero somos millones de gente hablando por celular y los beneficios de ese proceso hay que repatriarlo. Eso es un tema ético, eso es un tema intensamente ético desde el punto de vista de la política, porque había que cambiar la infraestructura para darle al país una oportunidad, de manera que ustedes van a crecer en un país endeudado y ustedes van a tener que pagar la deuda. Bueno, muchísimas gracias por su reflexión, doctor Lizardo. Esta ha sido la primera entrevista del Grupo de Economía para la materia de ética y responsabilidad social en los negocios. Muchas gracias por su tiempo. Gracias de verdad. Gracias. También.